Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en un mar de conciencia, un océano infinito de conciencia, que brota del ser a través de nuestra conciencia individual y aparece exteriormente como forma. Mientras no nos apeguemos al yo a lo mío, el ritmo de esa conciencia seguirá desarrollándose armoniosamente. Las apariencias, las formas externas serán armoniosas y estaremos viviendo la vida espiritual, viviendo en la cuarta dimensión de la vida. Si violamos una ley moral o espiritual, hemos puesto en marcha la ley kármica, la ley que dice lo que se siembra es lo que se cosechará. Tarde o temprano, nuestro error nos encontrará y exigirá el pago. Esto será considerado como un castigo, casi como si fuera un castigo de Dios. De hecho, la mayoría de las religiones enseñan que el castigo proviene de Dios. Cuando el mundo descubre la verdad, descubre que eso no es cierto. Cualquier castigo que recibamos no es más castigo de Dios que creer que 2 veces 2 son 5 y luego pensar que cualquier efecto desagradable de esa creencia errónea es un castigo de Dios. El castigo no es de Dios. Se debe enteramente a nuestra ignorancia y el castigo termina en el mismo momento de nuestra iluminación. Mientras sigamos viviendo como seres humanos, no habrá abrogación de la ley kármica, incluso si tenemos que esperar 10 generaciones. La ley kármica, sin embargo, queda anulada cada vez que volvemos al ritmo del universo, sintonizándonos con él y obedeciendo los 2 grandes mandamientos. Ama al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos no son fáciles de seguir. La mayoría de nosotros hemos descubierto que es imposible amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y alma, y es aún más imposible amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Personalmente, creo que si alguien dice estar haciendo esto, miente, excepto bajo una condición, es decir, si conoce el significado de amar a Dios y si conoce el significado de amar al prójimo. Amar a Dios y amar a los demás no tiene nada que ver con ninguna emoción. Ninguno de estos tiene que ver con el amor ni con ninguna forma en que entendemos el amor, a menos que podamos traducir la palabra amor en obediencia a la ley. Viviendo en omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente significa reconocer a Dios como omnisciencia, aprendiendo así a abstenerse de pedir o decir nada a Dios, ni de exigirle nada. Significa observar el silencio en presencia de Dios y aceptar a Dios como omnipotencia. Nunca debemos buscar el poder de Dios, porque, con la realización de la omnipotencia y la omnipresencia, no hay tiempo ni lugar en toda la historia donde un poder fue o es necesario. Para reconocer la omnisciencia, se requiere silencio en la presencia de Dios. Para reconocer la omnipotencia, se requiere silencio en la presencia de Dios. Para reconocer la omnipresencia, también se requiere silencio. La única forma de oración aceptable para Dios es el silencio absoluto, una relajación y una convicción de Dios como omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Para la gracia de Dios, la gloria y la perfección de Dios, uno debe estar quieto, y entonces el ritmo del universo podrá fluir en armonía. Uniendo a todos los hombres en la casa de Dios. Pronto veréis hasta qué punto un acto de compromiso es capaz de hacer desaparecer el apego al pensamiento, de modo que podréis absteneros de recordar a Dios vuestras necesidades o de buscar la ayuda de Dios. Es un acto de compromiso, difícil, muy difícil. Pero así como entrar en el silencio, en la presencia de Dios, es un acto de compromiso, también lo es amar al prójimo como a ti mismo, y para que este ritmo del universo emerja en armonía, este acto adicional de compromiso debe hacerse. El significado de ama a tu prójimo no es muy difícil de entender. En esencia, no significa romper las barreras de las afiliaciones familiares, nacionales y religiosas, no significa la unión de todos los hombres en la casa de Dios. No requiere romper todos los prejuicios nacionales, raciales y religiosos y converger en la única familia de Dios, Padre de todos. Si estamos proporcionando alimentos a otras naciones, incluso naciones enemigas, o educación a niños distintos a los nuestros, o al menos contribuyendo a eso, o cualquier cosa que hagamos por nuestros semejantes con una naturaleza desinteresada, ese es el acto que prueba nuestra aceptación del mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el acto de compromiso que confirma nuestro acuerdo interior.
Cuando esto se completa, estamos en obediencia a la ley de Dios, somos hijos de Dios, y ahora, el ritmo de Dios puede fluir a través de nosotros sin interrupción, sin detenernos ante barreras, sin desviarnos, y podemos recurrir a la contemplación. Reconocer a nuestros vecinos como nosotros mismos. El mundo se renueva para cada alma, cuando Cristo entra en él. El misterio siempre ha sido, ¿cuándo entra Cristo o cómo lo acogemos? Y aquí tenemos la respuesta. Cristo entra en el momento en que nuestra conciencia está purificada de su creencia en dos potencias, depurada del odio, de la envidia y de los celos, que separan al hombre del hombre. Tan pronto como el ritmo del universo actúa dentro de nosotros, Cristo entra en nuestra alma y el mundo se vuelve nuevo, porque no solo amamos a nuestro prójimo, sino que amamos a nuestro prójimo concretamente, y al hacerlo, nuestro prójimo está obligado a amarnos. Así privamos a nuestros prójimos del poder de no amarnos. Parece que humanamente no tenemos el poder de privar a otros de su poder para hacernos daño, pero lo tenemos, sí, lo tenemos. Hacemos imposible que seamos mal comprendidos o maltratados porque hay un solo yo, y lo que ocurre como conciencia de mi ser también ocurre como conciencia de tu ser por nuestro reconocimiento de un ser. En el momento en que amo a mi prójimo como yo mismo, hago de su conciencia y de la mía una misma conciencia, respondiendo, por tanto, a la misma influencia. Al amar a mi prójimo como a mí mismo, privo a este mundo de su capacidad de enviar armas contra mí. Pero esto también es un acto de compromiso. Este es un acto de compromiso, pero no ocurre en un solo día, y entonces a partir de entonces nos eximiríamos de cualquier responsabilidad. No, es un acto de compromiso que ocurre no solo todos los días de nuestra vida, pero normalmente muchas veces al día. Cada vez que conocemos a una persona, nos obliga a realizar otro acto de compromiso, porque el mesmerismo humano es tal que automáticamente vemos a ese individuo como un ser separado de los demás con los que nos hemos reunido previamente. Los actos continuos de compromiso aceleran la muerte del significado personal. Por supuesto, verás que esto finalmente se resuelve en morir diariamente a ese sentido personal de yo, pero no creas ni por un momento que puedes morir completamente a esa palabra yo. Parece que esto es imposible en este plano. Puede llegar un momento en que el Cristo se eleve tan alto en nuestra conciencia que el pequeño yo desaparezca, pero si eso ha sucedido alguna vez, no tenemos constancia de ello. Sabemos que el sentido personal del yo estaba presente en Jesús cuando predicaba contra los funcionarios de la iglesia y los cambistas, los que ocupaban altos cargos, los que exigían sacrificios de animales. Sabemos que el sentido personal del yo estaba presente cuando preguntó a sus discípulos, ¿no queréis velar conmigo una hora? Por lo tanto, no es probable que a lo largo de nuestra extensión terrenal muramos enteramente en el sentido personal del yo. Sin embargo, podemos minimizar los efectos de este sentido personal de yo mediante actos continuos de compromiso con el amor de Dios, con todo nuestro corazón, alma y mente, y en el amor de nuestro prójimo como de nosotros mismos. Una razón para nuestra fe. Mientras continuamos haciendo esto y descansando en silencio en la presencia de Dios, el ritmo fluye hacia adelante. Sin embargo, no cometáis el error que han cometido muchos de los que están en el camino espiritual. No os dejéis llevar por la fe ciega. Está bien tener fe en que 2 por 2 son 4 o tener fe en que H2O es agua, pero no tengas fe en ni sabes ni qué, porque eso es peligroso. Por lo tanto, cuando estés en silencio en la presencia de Dios y estés esperando que este ritmo de vida fluya a través de tu conciencia como armonía hacia el mundo exterior, asegúrate de tener una razón para tu fe. Esta razón es que llegamos al conocimiento de que este ser es el nombre de Dios. Hemos llegado a un acuerdo y por eso podemos estar tranquilos, sabiendo que yo en medio de cada uno de nosotros soy Dios. Entonces vemos por qué es cierto que he escondido el maná, porque tengo la carne que el mundo no conoce, tengo la fuente, el almacén que soy. Y como la infinidad de la vida, la inmortalidad de la vida está almacenada en el yo que soy, puedo estar quieto y dejar que este ritmo fluya, viniendo de delante de mí, caminando a mi lado, detrás de mí, y apareciendo cuando sea necesario, como una nube junto a mí. De día y columna de fuego de noche, como una viuda pobre con tortas cocidas sobre una piedra, o como la multiplicación de los panes y los peces. El milagro es el silencio.
Aquí nuevamente repito una lección anterior. No creáis que hay hacedores de milagros en la tierra, que cualquier hombre puede multiplicar los panes y los peces o hacer caer maná del cielo, o que el agua brota de las rocas. No hay provisión para esto en todo el reino de Dios. Quédate quieto y sabes que puedo darte agua. Y este ser, como recordaréis, es la presencia de Dios, ante la cual guardamos silencio. Solo sepan que puedo multiplicar los panes y los peces, este soy yo ante el cual estamos en completo silencio. Entonces podremos contemplar cómo se multiplican los panes y los peces. Podemos contemplar aguas vivas que fluyen, aguas curativas. Podemos contemplar la palabra de Dios revelándose como pan, carne y vino. Podemos ver la palabra de Dios apareciendo externamente, como una actividad de la gracia divina. Pero recuerda esto y nunca lo olvides. Ningún hombre sobre la faz del globo puede realizar un milagro, excepto el milagro del silencio. Para la mayoría de nosotros, esto es en sí mismo un milagro, si somos capaces de lograrlo. Quédate quieto por un segundo y luego verás el ser, que no usamos ni manipulamos, pero que contemplamos en quietud, en silencio. Este me aparece, externamente como armonía en nuestra experiencia. También aparece como un poder que cierra la boca del león y detiene a Pilato de este mundo. Cuando las escrituras dicen, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, puedes ver cuánto más grande, cuánto más poderoso. El poder de Dios está dentro de nosotros, y su fuerza puede ser llevada al reino exterior si adoptamos la actitud de contempladores, quedando completamente quietos en la presencia del ser que somos. La ley kármica se rompe cuando se retira el sentimiento personal. Es contra este yo que luchan nuestros pensamientos, cuando nuestra parte humana se entrega a los odios humanos, a los amores y miedos humanos, a las dudas e ignorancia humanas. Cuando golpean a este yo, rebotan en lo que llamamos castigo. ¿Es este castigo o es simplemente un error natural nacido de otro error? La ley kármica, la ley de cosechar lo que siembras, se pone en marcha cada vez que los sentimientos humanos chocan con la realidad espiritual del ser que soy. En el momento en que tenemos un pensamiento incorrecto o realizamos una acción incorrecta, este golpea nuestra integridad espiritual interna y regresa a nosotros. Debido a que los resultados no siempre son visibles en el momento, a veces pensamos que podemos escapar de ellos, pero inevitablemente nos alcanzan, y luego nos preguntamos, ¿por qué sufro esto? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Olvidamos la ley que ponemos en marcha, violando nuestra propia integridad espiritual. Afortunadamente, podemos corregir esto en cualquier momento, eliminando el sentido personal del yo que se entrega a amores, odios o miedos, y convirtiéndonos en contempladores ante la presencia del espíritu, el yo que está dentro de nosotros. Esto nos absuelve de todos nuestros errores y sanciones. El perdón llega cuando el yo se disuelve. No hay necesidad de pedir perdón por nuestros errores, porque existe esta integridad del ser que todo lo sabe, y él ya sabe si el otro yo se ha disuelto. Cuando una nube oscurece el sol no llega a la tierra, pero cuando la nube se dispersa, el sol vuelve a brillar sobre la tierra. ¿Sabía el sol que la nube estaba allí para impedir que llegara a la tierra? ¿Ha dejado de brillar el sol? Esto es lo que es el yo en el centro de tu ser y de mi ser, nuestra integridad espiritual individual, siempre brillando. Entonces, una nube se interpone en el camino. ¿Y cuál es la naturaleza de esta nube? El sentido personal, el sentido humano del yo. Pero esta integridad infinita que es nuestra, que yo soy, sigue brillando, y como dice la escritura toda rodilla se doblará, esto significa que toda nube eventualmente debe ser disipada con el transcurso del tiempo. La luz que yo soy disipa todo sentido personal, y entonces la gloria que tenía con vosotros antes de que el mundo existiera se hace plenamente evidente ante el mundo, y el mundo dice, esta es la gloria del Señor. Pero el yo que somos no es consciente de que está quemando la negatividad del significado personal de ti y de mí que nos entretiene. Ni siquiera lo sabe. Nuestra integridad espiritual simplemente brilla, y tarde o temprano esta negatividad se evaporará, y el yo que somos ni siquiera sabe que había un sentido personal de yo que debía ser perdonado. De nada sirve decir, por favor, perdóname, porque mientras haya un yo para pedir perdón, no hay perdón verdadero, pero cuando hay un corazón anhelante que se inclina hacia el perdón, esta es la razón correcta. ¿Qué es el proceso de purificación?
Honramos a Dios y honramos nuestra integridad espiritual cuando, en lugar de pedir perdón o favores, nos acercamos a Dios con el dedo del silencio en nuestros labios y en nuestra mente. Ir a Dios sin pensamientos, sin deseos, ir a este centro dentro de nosotros mismos. En silencio, en el que podemos escuchar la vocecita apacible, aunque sea más pequeña y silenciosa. El amor de Dios no se puede canalizar. El oído atento es la actitud de oración y meditación. Para oír, no para ser oídos, solo para oír, para recibir inspiraciones desde dentro. Hagamos esto con pleno conocimiento de que no recibiremos la gracia de Dios para un propósito o uso personal, sino solo para el beneficio de todos. Si vamos a orar por la gracia de Dios, oremos por ella, como una bendición universal para que el reino de Dios pueda establecerse tanto en la tierra como en el cielo independientemente de lo que pensemos, digamos o hagamos, así será. No será de otra manera. Nadie puede canalizar el amor de Dios hacia esta nación u otra, esta familia u otra, esta persona u otra. El amor de Dios no se puede canalizar. El amor de Dios es tanto para los justos como para los injustos. Jesús no podía condenar a nadie por sus pecados, sabiendo que eran el resto del sentido personal de sí mismo. Por otro lado, no podía tolerar que nadie lo llamara bueno, sabiendo cómo manifestaba la fuente de ese bien, y ciertamente Jesús habría desaprobado que cualquiera comentara sus hechos milagrosos como la multiplicación de los panes y los peces, porque él bien sabía que ningún hombre es hacedor de milagros. Exactamente, pero lo que defienden los cristianos es que Jesucristo no es exactamente un hombre, sino el Dios manifiesto. El perdón llega en un momento de compromiso. Dios no ha dado a nadie los medios para ser hacedor de milagros, pero el hombre, en su silencio, se convierte en transparencia del mismo espíritu milagroso. Sin esto, podría surgir para siempre un egoísmo, negando para siempre ese espíritu interior. Si alguna vez se nos pudiera hacer creer que el hombre mortal eso puede ser espiritual, o que el hombre mortal eso puede ser el Hijo de Dios, entonces seguirá toda la estupidez que hace creer a la gente que pueden ir a la iglesia el domingo, y por algún truco ser perdonados, y luego reanudar sus fechorías al día siguiente, llevando consigo también su falta de caridad, su falta de benevolencia, perdón y fraternidad. ¿Cómo podrían entonces ser purificados? Los hebreos enseñaban, y todavía enseñan, que un día al año, al observar los rituales de ese día, eran perdonados. Pero esto es imposible. Nadie es perdonado si su conciencia permanece en disimilitud con Dios. No se puede perdonar, hay que abandonarla. Cuando ella, la conciencia separada de Dios, es abandonada, no existe y no necesita ser perdonada. Por tanto, el único perdón es cuando el espíritu trascendente entra y nos purifica, y esto no tiene por qué ser en un día determinado del año. Ocurre en un momento determinado y normalmente en un momento de compromiso. El poder no está en las palabras, sino en la conciencia. No confíes en palabras, mantras u oraciones. Si vienen palabras y pensamientos, son herramientas, las herramientas de trabajo. Pero el poder está en la conciencia, a través de la cual vienen las palabras. Dios es conciencia individual. Por eso nos sentamos en silencio, con la disposición de escuchar, sin palabras y sin pensamientos, en presencia del yo que soy. Al exterior de esta conciencia serena viene la palabra que es poder. Puede venir como una gran cantidad de palabras y pensamientos, pero no te apegues a las palabras y pensamientos, porque entonces perderás el. Aprende a sentarte en actitud de respeto, amor y gratitud, ante la puerta de tu propia conciencia. Así, recuerda esto. Estoy a la puerta de tu conciencia. Estoy parado en la puerta y llamo. ¿No te das cuenta que solo puedo entrar cuando estás dispuesto a escuchar pacífica y silenciosamente, en la puerta de tu propia conciencia? No cometas el error de adorar la conciencia de alguien del pasado, presente o esperado. Para el futuro, aprended a comprender que estoy a la puerta de toda conciencia, santa o pecadora, y con vosotros aprendiendo a sentaros en respetuoso silencio, me abriré a vosotros, me revelaré como poder, presencia, carne, vino y agua. Las palabras que piensas nunca multiplicarán panes y peces. Los pensamientos que piensas nunca curarán a nadie de sus males. El poder está en la conciencia y cuando ella se proclama, la tierra se derrite.
Debe haber un tú y un yo sentados a los pies del maestro, pero sentados a los pies del maestro ¿dónde? Sentados dentro de nuestra propia conciencia, en silencio, en secreto, sin decirle a nadie lo que estamos haciendo, y allí recibiendo el pan, el vino, la carne, el agua y la palabra. Escuchar es la actitud correcta para la oración. No hay Dios ni hombre. No hay Dios que responda a ninguna oración de arriba o de fuera, y estad seguros de que no hay gracia de Dios para el error. Orar por la gracia de Dios, sin dejar de ser indulgente y confabulador con el sentido personal de uno mismo y del mundo, es como pedir a personas analfabetas que trabajen en un problema matemático superior. No tiene sentido intentar reclamar la espiritualidad para uno mismo, no vale la pena intentar afirmar que el cristianismo o la deidad son una entidad. El mejor enfoque para la vida espiritual es sentarse en el silencio, ante tu propia conciencia, y dejar que la voz te diga quién eres, qué eres, cuándo, dónde, cuánto, qué poco y por qué. No hagas ningún reclamo por ti mismo, ya que estos reclamos no prevalecerán ante tu integridad interior, te harán mentiroso. Mantenga el dedo en los labios. Si soy santo, está bien, Dios lo hizo. Si soy pecador, es una lástima, no puedo evitarlo, pero déjame, en cualquier caso, santo o pecador, siéntate aquí, a los pies del Maestro dentro de mí, y deja que el Padre me revele mi identidad, la naturaleza de mi ser y, como luz del mundo, deja que el Padre penetre a través de las nubes que flotan entre ellos. Yo y su manifestación espiritual. En silencio, sagrada y secretamente, invisibles a los hombres, para que no actuemos exteriormente como si fuéramos diferentes de todos los hombres, sino interiormente, sentados siempre a los pies del Maestro, nuestra oración sea: habla, Señor, porque tu siervo escuchando. El efecto de esta oración es que el Señor no toma en cuenta nuestras faltas, sino que las disuelve. En todos mis años en el Ministerio de Enseñanza y Sanidad, Dios nunca me ha hablado del error de nadie. He sido testigo de una gran cantidad de errores disueltos en otras personas así como en mí mismo, pero nunca he escuchado a Dios decirme que alguien estaba equivocado. Hablar con Dios y elevar pensamientos a Dios es una pura pérdida de tiempo. Cualquier cosa que puedas decir o pensar chocaría con nuestra integridad espiritual interna y regresaría a nosotros, porque la verdad no está dentro de nosotros como seres humanos. Pero para realmente mantener una actitud de receptividad a la palabra que se nos transmite, la actitud es otra, es la oración, la meditación, la curación, la actitud de ser espectador de los milagros de Dios. Sé que a medida que pasa el tiempo se leerá más y más literatura oriental, y que se producirá cada vez más autoengaño a través de interpretaciones erróneas, al creer que hay milagros, pero no hay milagros. Alguien a través de quien ocurren los milagros solo puede ser una transparencia a través de la cual el espíritu realiza el milagro. Es eso. La revelación de Dios ocurre dentro de ti cuando te das cuenta de que es el ser que es Dios en medio de ti, en quien puedes relajarte, sin palabras y sin pensamientos. Relájate y recibe la palabra, quédate quieto y recibe su espíritu, descansa en su gracia, sin preocuparte por el mañana y sin ningún arrepentimiento por el ayer, sin vivir en tu memoria los días pasados, porque han sido borrados. Cuando Dios se revela en ti, comienzas a vivir en el ahora de la vida. Es como despertar cada mañana y darte cuenta de que Dios te ha dado un nuevo día. Es un día que estará lleno de algo. Es un día que puedes elegir llenar con su presencia, con su espíritu, con su amor, o es un día que puedes llenar con creencia humano-material en leyes mentales, ignorando la presencia del Espíritu de Dios dentro de ti. Las escrituras no se pudieron cumplir ayer y las escrituras no se cumplirán mañana. La escritura se cumple este día, si aceptas la revelación y dejas que el Espíritu de Dios te enseñe, te alimente y te inspire, deja que el Espíritu de Dios camine contigo cada minuto de cada día, sin tratar nunca de caminar siquiera por un minuto a solas. La revelación llega en ese momento de tu decisión de despertarte por la mañana con Dios, irte a dormir por la noche con Dios y determinar que cada minuto de cada día caminarás con Dios y dejarás que Dios camine en ti y a través de ti. Ese es el objetivo, y el medio para lograrlo es un oído atento. Estás caminando con Dios y viviendo con y en Dios solo cuando aprendes a estar atento durante tus horas de vigilia y sueño. Por un tiempo, puede que sea necesario abrir los oídos para lo último de la noche, que es decir, habla, Señor, que tu siervo oye, y luego dormir.
Cuando te duermes de esta manera, tu cuerpo y tu mente están en reposo, pero tú estás despierto. Recibes pensamientos por la noche tan conscientemente como durante el día. En este estado de conciencia, te vuelves consciente de los acontecimientos que ocurren en el reino espiritual y, a veces, de tu relación con tus asuntos mundanos, porque el ser nunca duerme. La conciencia nunca duerme, nunca se vuelve inconsciente y la conciencia es lo que yo soy. La mente y el cuerpo son lo que uso, pero la conciencia es lo que soy. Antes de que existiera un concepto de Dios, puedes estar seguro de que existía yo soy, y yo estuve allí, estoy allí y estaré allí. En el principio tenía toda la gloria de Dios, con Dios y en Dios, y por lo tanto no tenía necesidad de crear en mi mente un Dios al que adorar. En el principio ya estaba dotado desde arriba de su gracia, revestido de su espíritu, revestido de su inmortalidad. Así envueltos en su gracia, nunca hubo pecado, ni enfermedad, ni muerte, y por tanto no hubo necesidad de inventar un Dios para librarse de estos males. Dios es necesario en la mente del hombre solo cuando éste experimenta alguna carencia o limitación, o algún error o mal. Un niño no necesita de Dios, porque el niño está viviendo toda su inocencia de ser, siendo ya todo lo que un niño debe ser. No es necesario agregar nada para el niño. Muchos niños dijeron a sus padres que internamente tenían comunión con Dios, lo que indica que nacieron con una comprensión de la verdadera naturaleza de Dios. Descubrieron un Dios que no es una idea o pensamiento en la mente de un ser humano, sino una experiencia de conciencia, una comunión interior en el alma. La gracia de Dios es para beneficio de todos los hombres. Cuando Dios se revela para que contemplen a Dios como el alma de toda la humanidad, podrán sentir verdaderamente dentro de ustedes que el Cristo se encarna en ustedes, en mí y en su prójimo, ya sea el prójimo amigo, enemigo, cristiano, judío, pagano o ateo. Cuando Dios se revela en tu conciencia como omnipresencia, como ese espíritu que está en ti, y cuando nunca más le pides nada a Dios, no le ruegues a Dios, ni le digas a Dios lo que quieres, sino permanece siempre en conciencia de la presencia de Dios. Entonces has experimentado a Dios y Dios te ha sido revelado. Dios es universal. Dios ha provisto un sol que brilla en el cielo de todas las tierras y en todos los mares, para que la gracia de Dios esté destinada universalmente a todos los hombres. Cuando un Krishna recibe la revelación de la presencia de Dios y la gracia de Dios, no es que un hombre pueda ser elevado y adorado como si fuera un hijo especial de Dios, sino que a través de él el conocimiento de Dios puede ser alcanzado. Dado a los de su tiempo y su mundo particular. Análogo a mi objeción sobre Jesús, no creo de ninguna manera que el Señor Krishna recibiera ninguna revelación, Él es la revelación, y fue, y será. Cuando un Jesucristo aparece en la tierra, no es para caminar por esta tierra separado de la humanidad, sino para que Dios, apareciendo como la conciencia de Jesucristo, pueda ser la luz de su mundo. Así también fue que, cuando me fue dado el mensaje del camino infinito, fue solo que, a través de mí, este mensaje pudo ser llevado al mundo entero. ¿Crees que es posible recibir un mensaje que sea de gran bendición solo para ti y los tuyos? Puede que al principio lo parezca, pero no os dejéis engañar por las apariencias. Si has sido preparado por el Espíritu para recibir un mensaje o enseñanza espiritual es porque, a través de ti, puede difundirse al mundo. Pueden comenzar con el mundo de su familia, pueden comenzar con el mundo de su comunidad, pero deben continuar hasta que este mensaje encuentre su camino hacia la conciencia humana universal. La alegría de una relación espiritual. Quienes han trabajado con el mensaje del camino infinito durante cualquier período de tiempo han recibido beneficios de una u otra naturaleza, aunque no siempre de acuerdo con lo que antes buscaban. A veces una persona acude a una enseñanza espiritual con la idea de recuperar rápidamente su salud, y luego probablemente descubre que una mejor salud es lo último que logra. Otros pueden venir con la esperanza de encontrar felicidad o prosperidad, y ellos también descubren que estas son las últimas bendiciones que reciben. Pero cada uno de ellos descubre que no pasa mucho tiempo antes de que las bendiciones, de una forma u otra, comiencen a aparecer en su experiencia, y por eso se aferra al mensaje, hasta que se da cuenta de la plenitud de la gracia.
Nadie que haya recibido beneficios de la comprensión y práctica de este mensaje, sin embargo, puede comenzar a conocer sus bendiciones hasta que entre en asociación con otros estudiantes, especialmente con estudiantes de diversas partes del mundo, tanto de países amigos, llamados y de los llamados países enemigos. Quienes han tenido esta experiencia han descubierto por sí mismos el vínculo de unidad que existe entre los estudiantes de este trabajo. Esto no es en virtud de una relación o vínculo humano, porque no existe ninguno. Es en virtud del espíritu común, el espíritu que descubres presente en todos nosotros. Esto que sienten entre los estudiantes del camino infinito, los que están cerca y los que están lejos, este compañerismo, este amor que experimentan, esta alegría del compañerismo en el camino infinito, no se basa en valores humanos. Se basa en tu unidad consciente con Dios, que constituye tu unidad con todos los demás estudiantes que están en el camino espiritual, y así descubres que no hay necesidad de un vínculo humano, una obligación humana o una deuda humana. Debido a que tú y tu Padre sois uno y todo lo que el Padre tiene es vuestro, encontráis dentro de vosotros la gracia de Dios. Tu relación con los demás estudiantes no es esperar ni desear nada de ellos, sino más bien, de la abundancia y gracia de Dios, compartir con ellos lo que a ti te ha dado. También tienes la sensación de que no están contigo para sacarte algo. Vienen en una libre asociación de amor, para compartir los dones celestiales contigo y para que tú también tengas la oportunidad de compartirlos con ellos. En esta relación no hay nada de naturaleza material que entre en ella como un deber, una obligación o una necesidad. Solo así este vínculo podrá perdurar. Porque Dios se revela en tu conciencia como tu identidad y como aquel que te sostiene y nutre, y al reconocer la revelación de Dios en la conciencia de cada estudiante, y darte cuenta de que Él también conoce la fuente de su bien y por lo tanto el gozo no de obtener, no de buscar, no de adquirir, sino de compartir, entonces, y solo entonces, comienzas a darte cuenta de lo que una relación espiritual puede ser y lo que finalmente hará entre los hombres de la tierra. Así como esta revelación de la verdad de vuestra verdadera relación con Dios y con toda la humanidad tuvo lugar dentro de vosotros, algún día incluirá toda la conciencia humana. Dios no elige un yo personal para recibir sus bendiciones. La gracia de Dios se revela para ser compartida por toda la humanidad. Es muy cierto que ella solo llega a la conciencia preparada, pero 2 o 3 reunidos en mi nombre o 10 hombres justos pueden salvar una ciudad. Así, a medida que la conciencia esté cada vez más abierta a esta revelación de la verdad, el mundo entero será abrazado en esta misma relación que ahora experimentan los estudiantes del camino infinito. El círculo del cristianismo. En los últimos años, donde quiera que se haya llevado a cabo la enseñanza del camino infinito, han llegado estudiantes de todas partes de Estados Unidos y Canadá, de todas partes de Inglaterra y Europa, África, Australia, Nueva Zelanda y América del Sur. Todos movidos por lo que es. Por el Espíritu de Dios, que fue revelado en mi conciencia humana, y también por el Espíritu de Dios, que fue revelado en la conciencia de ustedes que viven en cada uno de estos países, atrayendo hacia cada uno de ustedes a todos los hombres de todas partes del mundo. Y, luego, hasta el nivel de su conciencia espiritual, su conciencia crística. Al regresar a casa, de regreso a sus países y a sus ciudades, estos estudiantes se han convertido en portadores de la gracia que alcanzaron en nuestra conciencia unida, y transmitirán esta gracia a los estudiantes del camino infinito en sus ciudades y sus tierras, atrayéndolos para esta fraternidad universal. Existe tal círculo en el plano interior. Hay aquellos con quienes celebramos, que tienen acceso a la conciencia divina de los iluminados de todas las edades. Hay un círculo del cristianismo en el que vivimos y caminamos, y a través del cual recibimos revelación e inspiración. Fue esto lo que me permitió escribir que este círculo sería revelado en la tierra, y me fue dado viajar por este mundo y formar este círculo invisible entre los estudiantes del camino infinito. Pero se ha extendido mucho más allá de este grupo, porque la revelación muestra que este Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios para todos los hombres. Así, el círculo del cristianismo debe abarcar a todos los hombres, sean o no estudiantes del camino infinito, pero, no obstante, serán atraídos a ese círculo. Como eslabón en este círculo del cristianismo, vivirás en 2 mundos o entre 2 mundos. Estarás en este mundo, pero no para él.
Serás del reino espiritual, e incluso si ya seas del círculo del cristianismo, vivirás en el mundo de los negocios, del arte, de la literatura, del gobierno o de la religión, para que esta luz brille, para que sigas levantando al Hijo de Dios en todos los hombres. Es viendo al Cristo en la conciencia individual y como conciencia individual que lo elevas. No es que hagas cualquier cosa, no necesitas ir a misiones de buena voluntad, de salvar el mundo, pero estés donde estés y con quien te encuentres, la chispa parpadeará, un segundo de reconocimiento, y habrás levantado el Hijo de Dios en el hombre. Percibirás y discernirás al Cristo encarnado en todos los santos y en todos los pecadores que encuentres, en todos los amigos y en todos los enemigos que encuentres. Así, no solo estaréis más sólidamente incorporados al círculo del cristianismo, sino que traeréis a este círculo o a los que han estado fuera, las ramas del árbol que han sido cortadas y se marchitarían y morirían. El propósito del camino infinito. Una vez más, permítanme recordarles que la función del camino infinito no es simplemente la curación de enfermedades o la superación del pecado o la falta. Es un ascenso desde la dimensión tridimensional de la conciencia del bien y del mal a la cuarta dimensión, la conciencia iluminada que está consciente de las cosas de Dios. En esta cuarta dimensión estás en un área de conciencia donde no solo conoces las cosas de Dios, sino que recibes las cosas de Dios y vives bajo la ley de Dios. Esta es gracia. El maestro, que, entre todas las personas, era más conocido por su estado realizado de conciencia cristiana, utilizó como principio no resistas al mal y retira tu espada, lo cual es un reconocimiento de que no hay poder en el mundo. Nada que pelear. Comprendió el no poder del mundo de los efectos. Tú también debes bajar el hacha a la raíz, y la raíz de todo mal es la creencia universal en dos poderes, lo que Pablo llamó la mente carnal, la mente del bien y del mal. Una vez que entiendas el principio de que todo mal es impersonal y que no asciende en ningún individuo, tendrás el secreto de la obra de curación y el secreto de la obra del mundo, porque no atribuirás el pecado a ningún individuo, la enfermedad, la lucha por el poder, el error o cualquier otra cosa. Lo que es el anticristo, o el llamado mal, es la mente carnal, la creencia universal en dos poderes, lo que constituye un hipnotismo universal. Cuando hayas despersonalizado y reconocido la nada de esta creencia universal, habrás elevado tu conciencia más cerca de la conciencia crística, y entonces descubrirás por qué no tienes que resistir el mal. Dios no está en el torbellino. El poder no está en la condición del mal. El poder de Dios está en la voz pequeña y silenciosa. ¿Quieres a Dios? ¿Quieres el poder de Dios? ¿Quieres la gracia de Dios? Así que cállate. Y cuando la pequeña y serena voz habla, lo recibes todo. Lo que sucede cuando estás en quietud interior es que la presencia de Dios se da cuenta de sí misma y hace el trabajo, sea cual sea. La naturaleza de este trabajo. La importancia de este principio es mucho mayor de lo que puedas imaginar. La realización de Dios no es para que usted o cualquier otra persona encuentre salud, abundancia o felicidad. Tengan por seguro que Dios no tiene ningún interés en todo esto. Si en el camino infinito hubiéramos 10.000 o 100.000 de nosotros que realmente alcanzaran la salud, la riqueza y la felicidad, todavía no sería un gran logro, ya que hay millones y millones de personas en la Tierra y más están naciendo cada día. Así, nuestra regeneración individual prácticamente carecería de sentido. Solo con el permiso de la luz, que viene a ti y a mí, para ser mostrada al mundo, podremos servir a algún propósito en la Tierra. No fuimos enviados aquí para ser seres humanos felices. Fuimos enviados aquí a la Tierra para glorificar a Dios, para que las leyes de Dios se manifiesten a través de nosotros, y que, a través de nosotros, el mundo sea testigo de las leyes de Dios en funcionamiento, las leyes que liberan a los hombres. Hay una inercia mental que opera en todas partes de este mundo humano, contra la cual deben protegerse aquellos a quienes se les ha enseñado a prepararse espiritualmente. Esta inercia mental les hace olvidar percibir la presencia de Dios, hace que uno se olvide de darse cuenta de que el mesmerismo o la negligencia no están ordenados espiritualmente. Sin embargo, esta inercia no es operativa en la conciencia individual de quienes alcanzaron la presencia.
La persona que se dedica a la preparación espiritual diaria, en la realización de la presencia de Dios, se da cuenta del no poder del mesmerismo o de la negligencia, anulando así los efectos del hipnotismo universal, de modo que, hasta cierto punto, estos efectos también quedan anulados para el mundo entero. Un grupo de estudiantes diligentes no solo podría liberarse de la discordia, sino que gradualmente liberaría a sus comunidades, familias, vecinos, amigos, naciones y, finalmente, liberaría al mundo. Como cada uno de nosotros es tan individual, cada uno desempeña un papel diferente según cómo el mensaje brilla a través de nosotros. Hay quienes pueden invitar a miembros de sus familiares o amigos a formar un grupo para escuchar las grabaciones, y de esta manera la luz llega a la consciencia humana. Algunos están más desarrollados y se convierten en practicantes y profesores. Otros más pueden ayudar a financiar las diferentes actividades de la obra y así ayudar a enviarla por todo el mundo. Con el tiempo, hay quienes, quizás con mayor perspicacia que otros en ese momento, quizás con mayor disposición, comienzan a comprender los principios del camino infinito de tal manera que individualmente pueden ser instrumentos en mayor medida para traer la conciencia divina a la experiencia. Todos desempeñan un papel y nadie elige qué papel desempeñará. Pero todo lo que se le da a alguien como don particular, esa es la forma en que debe actuar. Aceptar la responsabilidad del trabajo global. Cuando este Espíritu de Dios se hace evidente en nosotros y llegamos a saber que tenemos una responsabilidad para con todo este mundo, comenzamos a preguntarnos, ¿cómo puedo cumplir con esta obligación para con el mundo? Y bien podríamos hacernos esa pregunta, porque nadie en la Tierra tiene suficiente dinero para mantener y educar a todos los niños del mundo. Ninguna nación del mundo tiene recursos suficientes para mantener y sostener a todas las naciones empobrecidas. Por lo tanto, debemos encontrar una manera diferente de servir, bendecir y ayudar a los pueblos del mundo. No creamos ni por un momento que al donar el diezmo de nuestros ingresos, ya sea el 20 o el 50% o más, estamos haciendo mucho por el mundo. Incluso si tuviéramos poder curativo como el Maestro y pudiéramos sanar a multitudes, tampoco estaríamos haciendo mucho. Nunca podremos llegar a los 3.000 millones de personas en el mundo, ni con nuestro dinero ni con nuestro don de sanación. Solo hay una manera de lograr esto, y es mediante la aceptación de la responsabilidad del logro espiritual. Todos los que estamos en nuestro nivel de conciencia debemos involucrarnos en el trabajo mundial, ya sea que lo hagamos juntos, en grupo, o lo hagamos individualmente, solos, en casa, eso no es lo importante. Lo importante es lo que se hace. Ahora atravesamos un período fascinante y desafiante. No me sorprendería que fuera más interesante estar vivo en este momento particular que en cualquier otro momento de la historia del mundo. Ciertamente este es un período en el que el mundo está pasando por una transición de tales proporciones que puede ser la transición final, una en la que el sentido material puede ser completamente superado y la conciencia de Cristo puede venir al mundo, como un regalo universal. A mí me parece que eso es lo que está pasando. Por ejemplo, hay mucha agitación religiosa. Pero junto a esto, también podemos notar el mayor sentido de unidad que se está dando entre las religiones del mundo. ¿Cuántas barreras religiosas se están eliminando? En la Iglesia Católica se están rompiendo limitaciones como nunca antes y, por supuesto, esto va acompañado de una superación del sentimiento de separación del protestantismo. Si bien una buena parte del mundo puede calificar algunos de estos cambios como herejías y luchar contra ellos, sabemos que en realidad son una ruptura con la ignorancia y la superstición. Esta es la era de romper con los prejuicios en las relaciones raciales. Hay una ruptura no solo con el tipo de capitalismo que no cuidó adecuadamente a sus trabajadores, sino también con el tipo de sindicalismo que no tuvo consideración por la dirección ni por los empleadores. Ella es una ruptura por todos lados con los viejos patrones incrustados en la idea de que la autoconservación es la primera ley de la naturaleza humana. La mente humana y sus actividades pueden compararse con un pantano en lo profundo del bosque, un pantano privado de sol y aire fresco, incluso de la luna y las estrellas. Es oscuro, húmedo y miserable, y abunda todo tipo de criaturas inferiores. Reconocerás a estas criaturas. Son aquellos de quienes habla Pablo. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios.
Esta es la mente humana, las actividades y criaturas de la mente humana, pero se renueva totalmente cuando Cristo entra, así como el pantano se haría nuevo y fresco si los árboles que lo bloquean fueran podados y el sol pudiera brillar. Entonces, cuando la niebla desaparece de nosotros y el Cristo entra en nuestra alma, nuestro mundo se vuelve nuevo. Ya no somos un mundo lleno de personas separadas. Hemos llegado a ser parte del círculo de la cristiandad, y cada uno comparte con el otro lo que se ha desarrollado del reino de Dios dentro de él. Como somos un mundo de individuos, estoy recibiendo la gracia de Dios que comparto con ustedes, pero aquellos de ustedes que son artistas, escritores, ministros, empresarios o abogados están recibiendo la gracia de Dios en diferentes formas, y pueden compartirla allí el uno con el otro. Cuando entendemos esto, completamos el círculo del cristianismo. No nos limitemos, sin embargo, a compartir con los que ya están en el círculo, sino que introduzcamos en este círculo a personas de todo el mundo, por nuestro reconocimiento y por el reconocimiento de Cristo en ellos. Levantar al Hijo de Dios en ellos los atrae al círculo de luz. Puede que pase una semana, un mes, un año, 10 años antes de que entremos conscientemente en ese círculo y reconozcamos a quienes están dentro y fuera de él, pero eso no es de nuestra incumbencia. Después de que hemos levantado al Hijo de Dios en ellos, han entrado en nuestro círculo del cristianismo, y entonces es solo cuestión de tiempo, circunstancias y experiencia antes de que abran los ojos y digan: estaba ciego, pero ahora mira, estaba muerto, ahora estoy despierto, vivo. Nosotros somos ese pantano, hasta que conscientemente dejamos que la luz brille dentro de nosotros y aprendemos a caminar con Dios, hablar con Dios, dormir con Dios y despertar con Él, dándonos cuenta conscientemente. Tú eres mi día, tú eres mi noche, tú eres la sabiduría que me guía y gobierna. Tú eres el alma que purifica todos mis pensamientos y obras. Tú eres el espíritu que purifica todo propósito y me hace don. Cuando nos volvemos hacia el Espíritu de Dios, es solo para recibir una gracia que podemos compartir, una luz y una sabiduría, lo que determina que quienes han recibido la luz espiritual sean transparencias a través de las cuales esa luz puede llegar al mundo. En lo que respecta a nuestra atención individual, si aparece algún tipo de mal que está sucediendo o está por suceder, mal relacionado con la salud, el tiempo o las relaciones humanas, recordemos que este es un llamado para nosotros como almas iluminados, dejar nuestras redes inmediatamente y tranquilizarnos en meditación, para traer la actividad del Cristo a la situación hasta que ese problema particular haya sido resuelto. Quédese quieto. Siempre debe haber un individuo, tú o yo, para darnos cuenta de que, en la presencia de Cristo, el poder temporal no es poder. Sin que Cristo apareciera como la conciencia de Jesucristo, la luz no habría venido a la tierra en un momento determinado y de una manera particular. Recuerde que si alguna vez le pidió ayuda física, mental, moral o financiera a un practicante espiritual y la recibió, entonces, fue Cristo realizado en la conciencia del practicante quien hizo el trabajo. Sin el Cristo realizado en la conciencia individual, la mente humana estaría enferma, pecadora y moribunda. Solo el Cristo realizado en la conciencia individual hace poder temporal y no poder. Es por esta razón que no puedes separar al Cristo de Jesús, no puedes separar al Buda de Gautama, ni puedes separar al espíritu del hombre individual, porque son uno. Cuando reconoces al espíritu y al hombre como uno, entonces eres uno. Tiene omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. No necesitas palabras ni pensamientos. Necesitas el silencio de la receptividad, el oído que escucha, y luego cualquier verdad que haya que expresar, Dios la anunciará. Pero debe haber una conciencia que escuche. Quédate quieto, sé sereno. Evite los pensamientos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y en medio de vosotros, yo soy Dios. Quédese quieto. En quietud y confianza, permanece quieto. Deja de alimentar pensamientos, ya que no puedes cambiar nada en el mundo con el pensamiento, probablemente solo lo empeorarás de lo que es. No pensé. Quédese quieto. Escuchen esa voz, y cuando él pronuncie su voz, la tierra se derretirá. Esto evitará que nos volvamos egoístas y creamos que humanamente tenemos poder. No somos más que los instrumentos o transparencias a través de los cuales opera el poder, y él actúa en proporción a nuestra inmovilidad y nuestra quietud. Nunca olvidéis que el maestro dice:
El Padre que habita en mí, Él es el que hace las obras, y esto os mantendrá siempre humildes. Incluso si después de tu meditación cesa una tormenta o una guerra, sabrás que no tienes el mérito. Fuiste solo la transparencia a través de la cual la actividad de Dios llegó a la conciencia humana. El maestro sanó a los ciegos, pero nunca dijo, yo curé a los ciegos. Dijo que era para que se manifestara la gloria de Dios. No olviden que la gloria de Dios puede manifestarse. ¿Y cómo podemos ser instrumentos a través de los cuales se manifieste la gloria de Dios? Quédese quieto y sepa, su espíritu está sobre mí, y fui enviado a sanar a los enfermos, pero no sin que su espíritu estuviera sobre mí. Fui enviado a sanar a los enfermos, no en virtud de palabras que conozco o pensamientos que tengo, sino en virtud de que su espíritu esté sobre mí, y entonces las palabras correctas y los pensamientos correctos vendrán plenamente. En esta fase de conciencia expandida, eres responsable de cada imagen que se presenta a tu visión o oído. No se puede pasar por el otro lado de la carretera. A los hombres que viven puramente en el mundo humano les es dado ignorar los problemas de otros hombres, más aún si son de una tierra diferente, una religión diferente o una raza diferente. Pero no es así, no te lo dan. La gracia que recibisteis de Dios es dada por vosotros, no para vosotros. Se da como fruto de Dios que el mundo debe comer. Toma y come, este es mi cuerpo. Eres una vid fructífera en la que crecen uvas. Eres espiritualmente alimentado, espiritualmente vestido y espiritualmente asentado. Renuncia a tus uvas, deja que tus uvas abandonen el mercado, en favor del mundo. Tienes una deuda con Dios y con el mundo, y la deuda es que no pasas por el otro lado del camino, sino que tomas nota de cada discordia y cada falta de armonía y la incorporas a la actividad de Cristo para cuidar. Sé una transparencia a través de la cual Cristo disuelve las apariencias. No necesariamente tienes que pensar en nada, pero debes guardar silencio. Debes quedarte quieto por un momento y dejar que su espíritu fluya a través de ti y disuelva la apariencia. No puedes pasar al otro lado. Estás en un estado de desarrollo espiritual en el que se te ha dicho que abandones tu red, que no vayas a ningún lado ni hagas nada, pero simplemente que no te preocupes por tu red, frente a las apariencias. En cambio, es hora de dejar de pescar por un momento y ser pescadores de hombres. ¿Y cómo? Solo por reconocimiento. Solo toma un momento, un abrir y cerrar de ojos, para darnos cuenta de que, en la presencia de Cristo, el poder temporal no es poder. Es solo un brazo de carne. No podéis servir a Dios, a quien no habéis visto y no conocéis, a menos que sirváis al hombre, a quien conocéis. Tu única manera de servir a Dios es servir al hombre. Es decir, dar las primicias a Dios. La única manera en que puedes descuidar tu servicio a Dios es descuidando tu servicio al hombre. Es bueno y correcto que compartáis algunos de vuestros recursos materiales con los que tienen menos o los que no tienen nada. Esta es una parte menor pero necesaria de vuestro desarrollo, porque todos debemos reconocer que tenemos muy pocos recursos materiales para dar en comparación con las necesidades del mundo. Ustedes que caminan en la luz tienen más para dar individualmente de lo que una nación entera tiene para dar, porque las naciones solo pueden dar recursos materiales limitados y finitos, pero ustedes tienen agua viva, tienen carne espiritual, tienen vino espiritual, pan espiritual. Tienes la palabra de vida, tienes el Espíritu de Dios encarnado dentro de ti. Sobre todo tenéis un momento de silencio, para que en ese silencio la voz de Dios se convierta en trueno. Este es el regalo más preciado del mundo. Tienes vacío. Tú todos los días traes a Dios un barril vacío, una conciencia vacía, orando. Lléname hoy de todo lo que tú eres. Lléname de tu alma, de tu espíritu, de tu gracia, para que mi presencia en la tierra te glorifique, para que mi presencia en la tierra revele tu gloria, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, la gloria original de la filiación. Divino. Quizás te preguntes de vez en cuando, ¿por qué nací? ¿Por qué vine a la tierra? Si te detienes a escuchar, escucharás la voz que dice: yo vine para que todos tengan vida, para que el mundo tenga vida plena, y todos no eres solo tú, es toda la consciencia humana. Vine para que la conciencia humana puede llenarse del Espíritu de Dios, llenarse del Espíritu de Dios. Vine para que el reino de Dios venga a la tierra, así como viene al cielo. No estás solo en la tierra, sino que estás en la tierra hasta el momento en que te das cuenta de que el Espíritu de Dios habita en mí.
Eres el hombre de la tierra hasta que te das cuenta de que, como hombre o mujer, no eres nada, nada, menos que nada. Es decir, solo cuando el Espíritu de Dios toca vuestra conciencia estáis despiertos, animados. Hasta entonces, sois no muertos, hasta que el Espíritu de Dios os toque, y así, a través de vosotros, ese Espíritu pueda fluir a toda la humanidad. El camino es darse cuenta de que ante cada aparición, cada vez que se les aparece un ser humano, deben levantar al Hijo de Dios en él y percibir al Dios encarnado en él. Siempre que se presenta una apariencia de pecado, enfermedad, muerte, carencia, limitación o desastre, inmediatamente recuerdas que en la presencia del Dios realizado, en la presencia del Cristo realizado, el poder temporal no es poder. Ni en el cielo ni en la tierra, no hay poder mayor que yo soy. Cuando el Espíritu del Señor Dios está sobre vosotros, sois los enviados, pero no sois enviados a ser separados. Sois enviados a sanar a los enfermos, a consolar, a alimentar, a perdonar. Ese es el propósito de la ordenación. No para que puedas ser glorificado, sino para que puedas estar mejor equipado para dar más abundantemente, para compartir más libremente, para comprender más universalmente. Que no se trata solo de los hijos de tu carne. ¿Quiénes son tus hijos? Pero que todos los niños de este mundo son tus hijos, y tú tienes la misma responsabilidad de compartir con ellos. Debes poder mirar este mundo y decirle, el Espíritu de Dios en mí es tu Padre. Puedes mirar al Padre dentro de mí, buscando sustancia y sustento. Tú, amigo o supuesto enemigo, puedes mirar al Espíritu de Dios en mí, a la paternidad de Dios en mí, para que seáis cuidados. Entonces comprenderás esta relación que se ha mantenido en secreto para el mundo, lo invisible que existe entre todos los místicos. Los místicos visibles e invisibles del mundo, que reconocieron que yo estaba a la puerta de su conciencia, están eternamente unidos en la conciencia, compartiendo unos con otros. He puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3:8.